Liderazgo de Magazine. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Presenta. Explorando la verdad, edificando vidas. Conocimiento teológico para la edificación bíblica. Analizaremos las Escrituras, descubriremos verdades profundas y desmontaremos interpretaciones erróneas, fortaleciendo nuestra fe con principios sólidos. Aprende, reflexiona y crece. Estudia con nosotros los versículos más debatidos. Descubre el verdadero significado de la palabra. Así podrás iluminar tu camino. Liderando con fe y transformando corazones, formando líderes. Creciendo en la fe de Jesús, guiando con amor. Y preparándote para liderar en la luz de Cristo. Tú podrás desarrollar tu espíritu e inspirar a otros. En un camino de sabiduría y un liderazgo con propósito. Fundamentados en la verdad, guiados por el amor de Cristo Jesús. Síguenos y forma parte de esta comunidad de líderes con propósito. Presentamos la carta de Pablo a los Corintios. Una iglesia dividida y su parecido con la iglesia contemporánea del siglo XXI. Introducción. La epístola de Pablo a los Corintios es uno de los textos más significativos del Nuevo Testamento, no solo por su contenido teológico, sino también por los problemas sociales y comunitarios que aborda. En este ensayo, analizaremos la situación de la iglesia en Corinto, marcada por la división y el conflicto, y compararemos estos desafíos con los que enfrenta la iglesia contemporánea del siglo XXI. A través de esta comparación, se pretende evidenciar la relevancia temporal de las enseñanzas paulinas y su aplicación en la actualidad. Contexto histórico y social de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. La ciudad, un importante centro comercial y cultural de Grecia, era conocida por su diversidad y su moralidad cuestionable. Esta mezcla de culturas y valores generó un ambiente propenso a la fragmentación dentro de la comunidad cristiana. Las divisiones en Corinto surgieron a raíz de preferencias personales y lealtades a diferentes líderes, lo que llevó a conflictos que Pablo aborda en su carta. Desde el inicio de la epístola, Pablo se dirige a los corintios para abordar estas divisiones, señalando que su desunión es contraria a los principios del Evangelio. En 1 Corintios 1:10, Pablo hace un llamado urgente a la unidad: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Este llamado a la unidad es un tema recurrente en la carta, y refleja la importancia de la cohesión en la vida de la iglesia. Divisiones en la iglesia de Corinto. Las divisiones en Corinto eran manifiestas y se expresaban de diversas maneras. Algunos se identificaban con Pablo, otros con Apolos, y otros con Cefas, Pedro. Esta fragmentación se traducía en conflictos sobre cuestiones doctrinales, prácticas litúrgicas y comportamientos éticos. Las divisiones no solo afectaban la cohesión interna de la iglesia, sino que también impactaban su testimonio ante el mundo exterior. Pablo, consciente de la gravedad de la situación, utiliza su autoridad apostólica para corregir y exhortar a la comunidad. A lo largo de la carta, se observa cómo aborda temas específicos como la inmoralidad sexual, las disputas legales entre los miembros y la falta de amor en la comunidad. En 1 Corintios 13, por ejemplo, Pablo enfatiza la primacía del amor como el fundamento de todas las relaciones, argumentando que aun cuando hablásemos lenguas humanas y angélicas, si no tenemos amor, nada somos. La iglesia contemporánea del siglo XXI. Al mirar hacia el siglo XXI, es evidente que muchas de las problemáticas enfrentadas por la iglesia en Corinto encuentran paralelismos en la actualidad. La diversidad cultural, la polarización ideológica y los conflictos internos son desafíos que muchas comunidades cristianas enfrentan hoy en día. La proliferación de diferentes denominaciones, interpretaciones bíblicas y estilos de culto puede dar lugar a divisiones similares a las que experimentaron los corintios. En la actualidad,
Las iglesias a menudo se ven influenciadas por tendencias culturales que promueven la individualidad por encima de la unidad. Las redes sociales han creado un espacio donde las opiniones se amplifican, y a menudo, las críticas y los desacuerdos pueden llevar a fragmentaciones dentro del cuerpo de Cristo. Además, los debates teológicos sobre temas como la ética sexual, el papel de las mujeres en la Iglesia y la justicia social son puntos de contención que pueden causar divisiones. Tal como Pablo lo menciona en su carta, la falta de amor y comprensión en medio de diferencias puede obstaculizar el testimonio de la Iglesia ante el mundo. Parecidos y lecciones aprendidas. Si bien las circunstancias específicas de la Iglesia de Corinto y la Iglesia contemporánea son diferentes, las lecciones que se pueden extraer siguen siendo relevantes. La búsqueda de unidad en medio de la diversidad es un principio fundamental que Pablo defiende y que las iglesias modernas deben considerar. La unidad no significa uniformidad, más bien implica un reconocimiento mutuo y respeto a pesar de las diferencias. El llamado de Pablo a la iglesia de Corinto a vivir en el amor y a buscar la edificación mutua es igualmente pertinente hoy. Al igual que los corintios, las iglesias actuales necesitan recordar que su identidad está fundamentada en Cristo y que las divisiones solo sirven para debilitar su testimonio. El amor, entonces, debe ser el enfoque central de las interacciones dentro de la comunidad. La respuesta pastoral frente a la división. Ante la división, Pablo no solo critica, sino que también ofrece soluciones. Su enfoque pastoral incluye enseñanza, corrección y, sobre todo, la proclamación del amor de Cristo como modelo a seguir. Las iglesias contemporáneas deben también adoptar un enfoque similar, fomentar un diálogo constructivo y desarrollar una cultura de amor y respeto. Algunas estrategias que podrían implementarse incluyen la creación de foros de discusión, programas de formación que aborden los temas controversiales desde una perspectiva bíblica y el énfasis en la oración colectiva como medio para buscar la unidad. Además, establecer espacios seguros para la conversación puede facilitar la resolución de conflictos y ayudar a construir puentes entre diferentes perspectivas. La carta de Pablo a los Corintios es un recordatorio potente sobre la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Las divisiones que enfrentó la iglesia en Corinto resuenan hoy en la iglesia contemporánea del siglo XXI. Si bien el contexto ha cambiado, los principios que Pablo proclamó siguen siendo válidos y aplicables. Un llamado a la unidad en el amor, un énfasis en el respeto mutuo y la búsqueda del bienestar común son esenciales para enfrentar los desafíos que la iglesia de hoy debe abordar. Solo así podrá cumplir su misión de ser luz y sal en el mundo, manifestando el carácter de Cristo en cada acción y decisión. La continuidad de las enseñanzas de Pablo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias comunidades de fe y a comprometernos a trabajar hacia la unidad, recordando que en Cristo somos uno, independientemente de nuestras diferencias. La carta de Pablo a los Corintios, especialmente la primera carta a los Corintios, es un documento fundamental en el Nuevo Testamento que aborda varias problemáticas dentro de la iglesia de Corinto. Esta comunidad enfrentaba divisiones internas, conflictos morales, cuestiones doctrinales y lucha sobre el liderazgo, lo que lleva a Pablo a ofrecer orientación pastoral y corrección. Al examinar la iglesia de Corinto, se pueden encontrar paralelismos significativos con la iglesia contemporánea del siglo XXI. Divisiones en la iglesia. En Corinto, la comunidad estaba dividida en facciones, cada una apoyando a diferentes líderes, 1 Corintios 1, 10-12. Algunos se alineaban con Pablo, otros con Apolos, Pedro o incluso con Cristo. Esta fragmentación evidenciaba la falta de unidad y el enfoque en líderes humanos en lugar de en Cristo. En la iglesia contemporánea, también existen divisiones, a menudo basadas en diferencias doctrinales, denominaciones y personalidades de líderes. Las redes sociales y las plataformas en línea facilitan la creación de tribus dentro del cristianismo, en ocasiones exacerbando las divisiones en lugar de promover la unidad en torno a Jesús. Moralidad y ética.
Pablo también confrontó problemas de inmoralidad en la iglesia de Corinto, 1 Corintios 5, donde un miembro estaba involucrado en un pecado grave y era tolerado por la comunidad. Pablo llama a la iglesia a la disciplina y a la restauración del orden moral. Hoy en día, la iglesia enfrenta desafíos similares, con cuestiones de ética y moralidad surgiendo en relación con temas contemporáneos como la sexualidad, el matrimonio y la justicia social. A menudo, las comunidades cristianas luchan por encontrar un equilibrio entre ser relevantes y ser fieles a las enseñanzas bíblicas. Doctrina y comprensión espiritual. La carta también aborda la confusión sobre doctrinas, en particular la resurrección, 1 Corintios 15. Pablo enfatiza la importancia de la verdad doctrinal y de la resurrección como fundamento de la fe cristiana. En el siglo XXI, la confusión doctrinal opera en la misma línea, con interpretaciones diversas de la Biblia y la aparición de nuevas enseñanzas que a veces contradicen lo que se considera ortodoxo. Las corrientes de pensamiento como el cristianismo secular, el liberalismo teológico y los movimientos de la nueva era desafían a la Iglesia a aferrarse a la verdad del Evangelio. Llamado a la unidad. Pablo exhorta a los corintios a buscar la unidad en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12. Destaca que, a pesar de las diferencias, todos son parte de un mismo cuerpo. Este llamado es tan relevante hoy como lo fue entonces. La unidad en la diversidad es fundamental para el testimonio del cristianismo en un mundo fragmentado. La carta de Pablo a los Corintios sigue siendo un texto vivo que habla a las preocupaciones de la iglesia contemporánea. Los temas de división, moralidad, doctrina y unidad son tan pertinentes hoy como lo fueron en el siglo I. La enseñanza de Pablo sobre la importancia de centrarse en Cristo y trabajar hacia la unidad puede servir como una guía esencial para la iglesia del siglo XXI, recordándole que, a pesar de las diferencias humanas, todos los creyentes están llamados a ser un solo cuerpo en el amor de Dios. Reflexiones del Sr. Álvarez sobre la carta de Pablo a los Corintios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, aborda de manera profunda y multifacética los problemas que aquejaban a la iglesia en Corinto, una comunidad marcada por divisiones y disputas internas. El Sr. Álvarez, un líder espiritual y guía en la fe, invita a sus hermanos a reflexionar sobre los mensajes de Pablo y su relevancia para la iglesia contemporánea. A través de esta reflexión, el Sr. Álvarez enfatiza la importancia de los dones espirituales como herramientas esenciales para edificar a la humanidad en la fe en Cristo Jesús. Contexto de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto estaba compuesta por una diversidad de personas con antecedentes culturales y espirituales variados. Esta mezcla, sin embargo, propició conflictos, rivalidades y un sentido de división. Pablo, al enterarse de estas tensiones, escribe su carta con el propósito de corregir y guiar a los creyentes hacia una unidad centrada en Cristo. El Sr. Álvarez destaca que, al igual que en Corinto, la iglesia contemporánea enfrenta desafíos similares, la proliferación de opiniones y doctrinas que pueden llevar a la división. Divisiones en la comunidad. Pablo comienza su epístola abordando las divisiones en la iglesia, exhortando a los creyentes a no alinearse con líderes humanos, sino a reconocer que todos son servidores de Cristo, 1 Corintios 1, 12-13. El Sr. Álvarez recalca que hoy en día, las iglesias pueden verse atrapadas en el culto a la personalidad de ciertos líderes, olvidando que el verdadero fundamento de la fe es Jesucristo. Por lo tanto, la unidad debe ser buscada en el reconocimiento mutuo de que cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales. Una de las enseñanzas más significativas de la carta a los Corintios radica en la discusión sobre los dones espirituales, 1 Corintios 12. Pablo explica que estos dones son otorgados por el Espíritu Santo para el beneficio común y deben ser utilizados para edificar la comunidad en amor. El Sr. Álvarez enfatiza que, al igual que los primeros cristianos, los creyentes contemporáneos están llamados a descubrir y ejercer sus dones espirituales.
Cada don tiene su lugar y su propósito único dentro del cuerpo de la Iglesia, y solo a través de la colaboración y la unidad se podrá lograr el crecimiento espiritual y numérico de la comunidad. La diversidad en la unidad. El señor Álvarez también subraya la diversidad de dones que el Espíritu Santo otorga, afirmando que cada miembro tiene una función específica. Así como el cuerpo humano tiene diferentes partes que trabajan juntas para un fin común, de igual manera, la Iglesia debe valorar y fomentar las diferencias en los dones, creando un ambiente donde todos puedan florecer. Esto contrasta con la actitud de exclusivismo que a menudo persiste en algunas congregaciones. Necesitamos recordar que la diversidad no es una amenaza, sino una oportunidad para reflejar la riqueza de la creatividad divina. La edificación de la fe. Por otro lado, Pablo nos recuerda que el propósito principal de los dones espirituales es la edificación de la comunidad. En este sentido, el señor Álvarez concluye que el uso de los dones debe estar siempre orientado hacia el fortalecimiento de la fe de los demás. Esto implica un compromiso activo de cada miembro para servir y amar, manifestando a Cristo en nuestras acciones cotidianas. La edificación de la fe no es un asunto personal, sino una responsabilidad colectiva donde cada uno contribuye al bienestar espiritual del otro. Los retos de la Iglesia contemporánea. En la actualidad, el reto para muchos líderes y congregaciones es mantener esta visión de unidad en un mundo fragmentado por intereses individuales. Las redes sociales, el acceso a múltiples fuentes de información y la diversidad ideológica pueden provocar confusión y polarización. El señor Álvarez insta a sus hermanos a volver a la base del mensaje de Pablo, subrayando que, sin amor y unidad, nuestras acciones pierden su valor ante Dios. 1 Corintios 13. Amor como fundamento. Finalmente, Pablo culmina su reflexión sobre los dones espirituales con el famoso capítulo del amor, 1 Corintios 13, recordándonos que, aunque podamos poseer todos los dones, si no tenemos amor, no somos nada. El señor Álvarez propone que el amor debe ser la esencia de nuestra vida comunitaria y la guía superior en el uso de nuestros dones. Amar no solo significa actuar benevolentemente, también implica construir puentes, escuchar a otros y buscar el bien común por encima de los propios intereses. Así, el mensaje del señor Álvarez es claro. Al igual que la Iglesia de Corinto, la Iglesia contemporánea debe esforzarse por mantener la unidad en la diversidad. Utilizando los dones espirituales para edificar la fe de todos en Cristo Jesús. Al adoptar el amor como fundamento y guía, podremos superar las divisiones que nos separan y avanzar juntos en el propósito divino. Que los ejemplos de la Iglesia primitiva sirvan como un espejo en el cual podamos ver nuestras propias fallas y virtudes, y así, con la guía del Señor, edificar una comunidad fuerte y fiel a la misión de Cristo. La invitación está hecha, busquemos ser instrumentos de paz y edificación en el cuerpo de Cristo, porque en última instancia, nuestro llamado es ser luz en el mundo, reflejando el amor y la gracia de nuestro Señor. Liderazgo de Magazine. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Presento. Explorando la verdad, edificando vidas. Conocimiento teológico para la edificación bíblica. Analizaremos las Escrituras, descubriremos verdades profundas y desmontaremos interpretaciones erróneas, fortaleciendo nuestra fe con principios sólidos. Aprende, reflexiona y crece. Estudia con nosotros los versículos más debatidos. Descubre el verdadero significado de la palabra. Así podrás iluminar tu camino. Liderando con fe y transformando corazones, formando líderes. Creciendo en la fe de Jesús, guiando con amor. Y preparándote para liderar en la luz de Cristo. Tú podrás desarrollar tu espíritu e inspirar a otros. En un camino de sabiduría y un liderazgo con propósito. Fundamentados en la verdad, guiados por el amor de Cristo Jesús. Síguenos y forma parte de esta comunidad de líderes con propósito. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor.